A principios de la década del 60, Robin Olds era un talentoso y veterano piloto estadounidense de la Segunda Guerra Mundial. Para la Guerra de Vietnam, ya con 44 años de edad, ostentaba el rango de coronel dentro de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y con toda su experiencia a cuestas, no tenía pelos en la lengua para decir lo que pensaba, incluso si esto se oponía a la norma general. Esta rebeldía fue lo que llevó a que este egresado de West Point y ex piloto de cazas Lockheed P-38 Lightning y P-51 Mustang en la Segunda Guerra Mundial a ser aclamado por sus pares y por los historiadores de la aviación militar como el mejor comandante aéreo durante la Guerra de Vietnam. Robin Olds era, según los expertos, la combinación perfecta entre excelente piloto y gran líder. De hecho, la misión que marcó ese quiebre entre lo que había sido en la guerra y lo que aconteció después fue la denominada Operación Bolo, una ingeniosa trampa aérea que, más allá de su éxito, sirvió para cambiar en gran medida el destino de la Fuerza Aérea Norteamericana en la lucha contra los problemáticos MiG en los cielos de Vietnam. Pero ¿por qué fue tan importante la intervención de Robin Olds? ¿Y en qué consistió específicamente la Operación Bolo? Si quieres conocer la respuesta, quédate con nosotros y acompáñanos a analizar un operativo que fue fruto de la picardía e inteligencia bélica de uno de los mejores pilotos de la historia estadounidense. ¿Estás listo? Pues entonces, 3, 2, 1... ¡prepárate para volar! El rol fundamental de Robin Olds consistió no solamente en enfrentar en los cielos de combate a los aviones norvietnamitas, tarea para la cual estaba más que calificado, dada su vasta experiencia en la Segunda Guerra Mundial. También debió superar una barrera quizás más complicada, la de la diplomacia de su propio gobierno. Es que a finales de 1966, la Casa Blanca había limitado la cantidad de objetivos a bombardear en Vietnam del Norte y ninguno de esos blancos era, curiosamente, bases aéreas o estaciones de radar del enemigo. Según algunos historiadores, esta particular decisión se habría debido al intento de Washington de no forzar una escalada del conflicto, arriesgándose a dañar a los asesores chinos y soviéticos que posiblemente se encontraran en esos lugares. Pero más allá de las buenas intenciones de la Casa Blanca, esa decisión tomada a más de 13.000 kilómetros de distancia del escenario de conflicto perjudicó enormemente la labor de los pilotos del tío Sam. Porque por un lado se veían obligados a derribar sí o sí a sus rivales en combate cerrado, algo que sabiamente los norvietnamitas evitaban a toda costa, y por el otro que quedaban completamente expuestos a la detección de los radares soviéticos que colaboraban con el enemigo. Entonces, ni los cazas ni los bombarderos de la Fuerza Aérea de Estados Unidos la tenían fácil, todo lo contrario. Por sobre eso, paradójicamente para esa época, el alto mando norteamericano había llegado a la conclusión de que el combate cerrado entre cazas era cosa del pasado, que ya no era necesario como lo había sido en la Segunda Guerra Mundial. Por ende, ni los pilotos estaban bien entrenados para ello, ni las aeronaves tenían el acondicionamiento pertinente. De hecho, muchos de los aviones no disponían de cañón interno. Vista la situación, no es de extrañar que los cazas norvietnamitas, integrantes de una flamante, aunque pequeña flota aérea de 16 MiGs aportada por China y la Unión Soviética, se estuvieran haciendo un festín con los desafortunados aviadores occidentales. Básicamente lo que hicieron los jóvenes pilotos de Vietnam del Norte fue llevar adelante un planteamiento defensivo. Al saberse inferiores en número, se valdrían de los radares soviéticos para localizar a los indefensos bombarderos F-105 estadounidenses, atacarlos por sorpresa y retirarse velozmente antes de que llegaran los cazas. Como hemos mencionado al principio del video, Olds era un piloto veterano que se había nutrido de experiencia de combate luchando de cerca contra la poderosa Luftwaffe de la Alemania nazi. Quizás por eso fue que no tuvo mucho problema en afirmar que la nueva generación de pilotos estadounidenses estaba mal entrenada para las llamadas dogfight y que por supuesto no eran cosa del pasado. Por eso cuando le asignaron un escuadrón en la guerra de Vietnam puso manos a la obra.
Así como el plan de los norvietnamitas era simple y eficaz, también lo fue la Operación Bolo. Él se dio cuenta de la forma de operar que tenía el enemigo, de su confianza ciega en los radares soviéticos y de cómo en casi ninguna ocasión se trababan en combate cerrado si podían evitarlo. En consecuencia, la idea fundamental del operativo era hacer creer a los norvietnamitas que se dirigían a atacar a los conocidos, lentos y pesados bombarderos norteamericanos, para sorprenderlos con una violenta bienvenida. La planificación fue minuciosa. Una formación de cazas Phantom F-4C volaría por una de las habituales rutas de los F-105 a la misma velocidad, utilizando las mismas frecuencias de radio y hasta las mismas estrategias de vuelo. Otro detalle importante que no debemos pasar por alto es quien iba a la cabeza del escuadrón de cazas era el propio Robin Olds. Es inimaginable cuán grande habrá sido la sorpresa de los jóvenes pilotos norvietnamitas al entablar contacto visual con los bombarderos norteamericanos y ver que rompían formación en dirección ofensiva hacia ellos. El plan fue un éxito prácticamente instantáneo. La maniobra fue tan eficaz como letal. En tan solo 12 minutos, de los 16 MiGs con los que contaba la Fuerza Aérea de Vietnam del Norte, 7 fueron derribados y 2 quedaron inhabilitados. De esas bajas, una fue por impacto directo de un AIM-9 Sidewinder disparado por Olds. Otras 2 también fueron con ese tipo de misil, pero por parte de otros pilotos, mientras que las 4 restantes fueron víctimas de los AIM-7 Sparrow. En pocas palabras, con la Operación Bolo, Olds diezmó a la fuerza que hasta hacía no tanto se había dedicado a debilitar sin piedad a la flota aérea de Estados Unidos, dejándola prácticamente fuera de actividad durante el resto del conflicto. Años después, desde Vietnam, admitirían que aquel operativo ideado por el coronel estadounidense fue uno de los peores días para su fuerza aérea. Por esta acción, Olds se ganó la Cruz de la Fuerza Aérea, la segunda medalla militar más alta que puede ser otorgada a un miembro de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, superada solo por la Medalla de Honor. Y esa fue solo una de las múltiples condecoraciones que cosechó hasta su retiro como brigadier general en 1973. En definitiva, el éxito de la Operación Bolo fue un triunfo necesario y rotundo para salvar el pellejo de los pilotos norteamericanos en Vietnam, pero también un precedente que dejó en claro que jamás se debe subestimar la importancia del combate cerrado, y un ejemplo de que a veces es necesario romper las reglas, como lo hizo Robin Olds. ¿Y tú, qué opinas? ¿Cómo calificarías el rol de Olds en Vietnam? Cuéntanos, déjanos tu respuesta en la bandeja de comentarios aquí debajo y no olvides suscribirte a nuestro canal. También recuerda seguirnos en Facebook e Instagram para continuar conociendo todas las novedades del mundo de la aviación militar. Gracias y hasta el próximo video.